Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Baldur's Gate 3. Fijaos, ¿dónde estamos? En la encrucijada de la Sierpe. Aquí hemos llegado en el capítulo anterior. Nos hemos recuperado, ¿vale? Nos hemos recuperado de cómo veníamos. Y he hecho una cosa, no he grabado porque simplemente he vendido todo lo que he podido a unos comerciantes que había aquí. ¿Vale? Aquí. Hay tres. Ok, hay uno aquí, lo podéis ver aquí, uno aquí, otro aquí y otro allá adelante. Una señora allá adelante. ¿Ves? Ahí están los tres. Uno, dos y tres. Ok. Aquella de allá. Linda autover. Vale, tres comerciantes y hemos vendido todo lo que hemos podido. Vale, ¿dónde estamos? Aquí en la entrada, vale. Pues vamos a continuar nuestra historia. Les voy a mostrar en el mapa donde hemos llegado ya. Aquí habíamos llegado justo a este punto, después de haber entrado aquí. Ah, por cierto, he hecho aquí unos pequeños cambios. Si podéis ver, le he puesto una máscara para que no se vea lo feo que ha quedado después de ponerle los gusanos a Will. Les muestro aquí enseguidita. A Leche la dejamos tal y como estamos. Yo también estoy igual. Tal y como está, me refiero. Yo quedo igual tal y como estamos. A Will sí le hemos cambiado. Le hemos puesto la máscara capellina de la ira. Ok. Le hemos quitado esta que tenía. El yelmo de la impulsividad. Por eso está mejor así. No se le ve la cara de feo. Y no solo eso, sino que lo que tiene esta máscara es que durante el combate, cuando su portador empieza el turno con un 50% o menos puntos de golpeo, tiene ira durante 2 turnos, ¿vale? También está muy bien. Y también le hemos puesto el atuendo enfurecedor. Aunque tiene menos de armadura, que es 10, corazón. Mientras te encuentras bajo los efectos de la furia que importa este objeto, genera 2 turnos de ira. Constitución, más 2, ¿ok? El que tenía, pues, es el que está aquí. No, no es este. Bueno, era este. El que tenía armadura de cera de araña. Pero bueno, tiene menos 2 de armadura, pero tiene más 2 de constitución. Y aquí a nuestra corazón le hemos puesto este atuendo, ¿ok? Este. Armadura de salvaguarda psiónica. Rara armadura media. Vale. Le queda muy bien. Está guapísima. Y la armadura que tenía ella era esta. La camisa de malla más 2. Tiene la misma armadura más 15. Pero, como podéis ver, esta armadura, si el objeto detecta que el portador G, que es el último, tiene resistencia al daño psíquico. Siempre que el portador supere una tirada de salvación contra un conjuro, recupera de 1 a 4 puntos de golpe. También está muy bien. También tiene bonificador de destreza limitado a más 2. Aparte, está muy bien. O sea, de armadura es lo mismo, pero pues tiene estas cualidades. Vale, estos son los cambios que hemos hecho, tanto a Corazón Sombrío como a Will. Nosotros continuamos con lo mismo que tenemos. Y aparte hemos vendido pues lo máximo que hemos podido y hemos sacado, fijaos, ya tenemos 16.000 monedas. No hemos podido vender más de lo que tenemos, porque ya no, le acabamos con todas las monedas a los mercaderes. Y ahora sí vamos a continuar, ¿ok? Porque nos encontramos aquí, ¿ok? En el tramo sur de la Encrucijada de la Sierpe. Vale, en el capítulo anterior ya sabéis que hemos llegado aquí a Rivington. Estuvimos en la mansión del energúmeno este de Arthur, que le ponía las bombas aquí a los juguetes. Donde tuvimos que, aquí, encontrarlos en el granero requisado. Que todavía la misión sigue, ¿eh? Es la misión de los juguetes esta, investiga los juguetes sospechosos. Pero bueno. Luego estuvimos... ¿Dónde estuvimos? Aquí, en los mensajeros de la costa. Déjame disminuir esto para que se vea bien.
Aquí hicimos lo de las cartas. Y bueno, esto no sé lo que es. Durber Springs. Debe ser una de las misiones. No sé si es de los gnomos. Pero aquí, en las caricias de Sares, podemos hacer 3 de las misiones principales. O por lo menos no completarlas, pero sí pues actualizarlas. Porque aquí 3 de un tiro podemos hacer. Vamos primero a este punto, Double Frames, ¿ok? No sé qué es. Yo no sé si es... no, rescate esto no. Si tiene que ver algo con los juguetes sospechosos o con venga a los manos de hierro, ¿eh? Un grupo de los gnomos que nos salvó aquí en la entrada, donde estaba el gigante que nos escaneaba, ¿eh? Nos iba a encontrar en una mentira. Ok, déjame agarrar. Vamos a ir a ese punto. En el puesto de control. Todavía sigue mareado el tipo. Sigue estropeado, sigue variado. Ahí está, fijaos. Pi, 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 pi. Ok, vamos por allá. Vamos al punto S. Necesitamos un poquito más para subir a... un poquito más de puntos de experiencia para tener ya el nivel 9. Fijaos, es aquí abajo, es aquí abajo, es aquí abajo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hemos descubierto qué? Aquí abajo, ¿no? Es aquí, sí. Hay una cueva aquí. Un queso podrido me lo llevo, es igual. Pues es aquí, sí. Entremos aquí. A entrada de la cueva esta. ¿A dónde van estos? Hola. Vale, venga de los manos. ¡Ah, los gnomos! Los gnomos. Mira dónde se esconden. Los gnomos que nos salvaron. Mira, aquí también hay otro. Ah, el jefe, no se olvida lo que hicimos. Los gnomos. ¿De qué? De Alza Luna. Ah, los que liberamos de la prisión de Alza Luna. Vale, aquí también tenemos un comerciante, vale. Pues con él vamos a hablar ahora. ¿Dónde está su jefe? Aquí podemos vender más cosas. Y a lo mejor tiene alguna cosa interesante también. Lo vamos a ver ahora. Vale, es aquí. ¿Es él? Sí, Dulbert Fringe. Hola. Look, unless you're an expert in steel watcher gyroscopics, please get out of my light. Perdóname, ya no te tapo más la luz, así estás de moreno. Entonces, ¿quién es? Si no eres tú, ¿quién es? Ah, míralo, sí, es este, el enano. Este lo salvamos de... Vale, es el Gulbren. Hola, amigo, ¿qué? ¿Cómo estás? Gracias. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. Tranquilo, estoy contigo. Good. We don't have a chance unless we stick together. Not while the Gondians' metal monsters are patrolling the streets. The Steel Watch, they're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking Gondians are to blame for all of it. Anímate, Wildren, hemos venido a ayudar. Tranquilo, fiera. I heard about that. You had the Harpers all excited, but there aren't many Harpers left.
These steel watchers, one of them is the equivalent of a red dragon. An army of them. Well, there's never been an army of dragons. Vale, ¿cómo los detenemos? By hitting the Gondians. Hard. They invented the steel watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Vale, ¿cuál es el plan? Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A room powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. Ok, quiere que le metamos una bomba a las instalaciones y ¡pum! Problema resuelto. Ok, venga, va. Voy a volar la fundición. Dame la bomba y eliminamos a todos esos gondianos. I knew you were the practical sort. That's why we get along. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building, belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of watchers in no time. Bomba de polvo de runas. Vale, pues vamos a tener que colocar esa. Dice que está bajo las ciudades, cerca del puerto. Y... pues vale, perfecto, no hay ningún problema. Este es el comerciante. Oiga. ¿Eres tú? No. Unless you've got any spare silver ingots, you can piss right off. Tranquila, fiera, entonces es este. No, 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 no te muevas. ¡Ey! You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. A ver, quiero comerciar. Only if you're quick. Vale, hombre, tiene flechas de fuego también. Ah, mira. Las buenas vallas. Oh, no cuesta nada. Oh, me las llevo. Y las flechas también. Me las voy a llevar todas. Ya está. Listo. Nos vamos. Gracias. Recuperamos todas las monedas. Y hemos comprado un montón de flechas. Chao. Nos vamos, chicos. Hay que poner esa bomba. Tenemos que subir de nivel, que estamos a puntito de caramelo ya. Ok. Está bajo la ciudad. O sea, a lo mejor no es aquí, a lo mejor es ya más dentro, ¿no? Sí, ok, pues iremos aquí. Vamos a viajar rápido aquí. Hay que ir a... Oh, mira, es aquí. Es aquí. Está aquí al lado del sello. Fijaos, las caricias de Sare.
everything you crave. Indica que está aquí, pero prácticamente es aquí, las caricias de Sares. ¿Esto qué es? ¿Una habitación entonces? No sé, lo vamos a ver ahora. Caricia de Sares, pues es aquí. Aquí están las 3 misiones esas. Caricia de Sares, caricia de Sares, caricia de Sares. Vale. Aquí tenemos que encontrar al boss. Libera a Orfea. Ayuda al Jig Boss. Y también es parte de la misión de Laser Githyanki. Ok, hablemos con ella, con la madame. Hola, madame. A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no decadence. Me voy a tener que... Inn, cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Toma, me has juzgado muy mal. Muy mal. A mí eso no me va nada de nada. Me voy a tener que poner una máscara también. Así de feo no me gusta. Por mucho que el sombrero me dé destreza. Para la ballesta voy a tener que poner algún tipo de máscara. Ok, has dado en el clavo. ¿Qué clavo ni qué clavo? Me temo que estás muy equivocada. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Escoge tu pecado. ¿Volverá mañana a la...? No, no, no. ¿Tienes acompañantes drow disponibles? Eso suena tentador. No. ¿Qué otras acciones de compañía hay? No, no quiero compañía. No quiero compañía, lo siento. Quiero saber qué hay aquí, en este lugar. En alguna de esas habitaciones tenemos que encontrar algo, chicos. Mira, ¿eh? Guarras de compañía, ¿eh? Aquí seguramente hablas con ella y puedes irte a una habitación. Y hablando de habitación, vamos a ver. A lo mejor para arriba nos lleva hasta el punto ese. ¿Ves? Caricia de Sares, pero esta tiene varias plantas aquí. Sí, ya sé que estamos aquí. A ver si encontramos... ¿Esto que es una habitación? A ver si encontramos a alguien haciendo guarrerías. Ah, no, esto lleva un paseo. Y esto no puedes llevar al otro lado. Mire, estos enanos parecen tarros de miel. Vale, esta es otra entrada. Bueno, pues aquí no. Entremos otra vez. Tiene que estar aquí dentro. ¿Tienen más plantas? Sí, ok. Una puerta aquí. Las puertas cerradas aquí. ¿Esto qué es? ¿Aquí debe ser alguna guarra también o qué? Y aquí hay otra puerta, y aquí hay otra puerta. Vale, vamos a ver si alguna se puede abrir.
No, no vamos a forzar. De momento no vamos a forzar. Simplemente vamos a ver si encontramos alguna abierta. Esta está abierta. Esta... ¿En serio? ¿Es aquí? Ah, pues sí. Sí. Decía yo, ¿cómo es posible que entrando en Caricia de Sares esté eso? Vale, es una de las habitaciones que está aquí. Vale. Ahora entendimos. Pues aquí es. Entremos aquí. Hola. Aposento del diablo. Hombre, Rafael. You must hear me, devil. Y el I will Voss. do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. The Kith'rak. What deal would he make with this devil? You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Ok. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. ¿Qué pasa? ¿Que no siento los renacuajos? ¿Qué has hecho? I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Confío más en los ilícidos que en ti. A ver, habla con claridad. Dime por qué me trajiste aquí. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Prima astral. Es para acabar con la absoluta. En eso estamos de acuerdo, tanto el diablo como nosotros. Orfeo, claro. Orfeo. Que está. Es el que mantiene el cerebro. Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free.
Speak, devil. We're listening. Continúa. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Me parece demasiado bueno para ser cierto. Perfecto, dámelo. Resulta muy conveniente que tenga exactamente lo que necesito. A ver, yo sé que si liberamos a Orfeo, se acaba la absoluta, pero Orfeo se pone en nuestra contra, eso es lo que ponían, ¿no? Bueno, vamos a aceptarlo. En primer lugar, vamos a donde podemos llegar. No creo que... Esto lo va a venir... Esto es lo que quiere ella también, Laser. Que liberemos a Orfeo, ¿no? Es una de las misiones también, así que venga. Perfecto, es una de las misiones principales, liberar a Orfeo. Ok, perfecto, dámelo. Venga, ¿a cambio de qué? Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. Ya, venga, dime lo que quieres. I want the crown that dominates the elder. Ah, capullo. And you, Lae'zel of Kalir, want to free the forgotten prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lae'zel of Kalir. Claro, Lae'zel va a estar de acuerdo con eso. Pero la cuestión es que le vamos a dar la corona del poder. De la absoluta lo va a tener él. El diablo de Raphael. Me tienta, pero dime qué tanto empeño en hacer la corona. Pues ya sé, para tener el poder. ¿Qué es exactamente la corona? Sería una locura dar un artefacto tan poderoso a un diablo. Vaya encrucijada, ¿eh? Hay que liberar a... Es que si no, ¿qué manera tenemos? Me tienta, me tienta. La verdad que sí. Dime por qué tanto empeño en hacerte con la corona. No, eso ya lo sé, pero... A ver, vamos a ver qué respuesta nos da. I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell. Eso te va a pasar a ti también. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one archdevil supreme, me. Ok, diario actualizado, el mago de Waterdeep. El mago de Waterdeep también es sobre Gel. El mago creo que también buscaba la corona. A Gel también le entusiasmaba mucho. Es muy tentador el poder. La idea de verte gobernar los 9 infiernos no me llena de gozo. Creo que serías un magnífico archidiablo supremo.
¿Qué te hace pensar que tendrás éxito utilizar? ¿Por qué te hiciste con la corona por aquel entonces? Me llevaré la corona y usaré su poder yo mismo. No. La idea de verte gobernar los 9... Bueno, si son los 9 infiernos... Mientras no sea todo Baldur, lo que pasa es que... No me llena... Bueno, a mí tampoco me llena de gozo, la verdad. The hells require order to function. It is Bueno, what separates us los from infiernos sí, mortals el mundo and no. demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Ok. ¿Dónde estaba la corona? Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years. For a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Bueno, de todas maneras, para liberar a Orfeo, que hay que liberarlo, para conseguir la corona, primero hay que liberar a Orfeo, así que primero nos va a tener que dar el martillo, luego tenemos la corona y luego veremos si te la damos o no. O si te la damos vamos a tener que enfrentarnos, porque tampoco quiero que domine el mundo este gran capullo. Archidemonio. Bueno, debe molestarte a los grandes mortales que regalan para robar la corona cuando tú no pudiste. Debe molestarte a lo grande que un puñado de mortales se las arreglaran para robar la corona cuando tú no pudiste. La verdad que sí. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. Exactamente. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? No. We should do as the devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Vale, tuviste que hablarlo tú para confundirlo todo. Controlar la corona personalmente, no hay trato. Prefiero destruir la corona que arriesgarme que caiga en manos equivocadas otra vez. Va, se va a enfadar Leitzel. Podemos conseguir... Es que si firmo el trato... Firmar con... el contrato con el diablo. Es que con el diablo no se puede tratar. El diablo sabe más que por viejo que por diablo. Mira, prefiero destruir la corona que arriesgarme que caiga a manos equivocadas otra vez. Ya está. Lo siento, Lisa.
How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Venga, aceptemos el trato. Lo que pasa es que aceptar el trato es estar en contra de nuestra unírica. Bueno, ahora ya son Azotamentes, ya no es tan guapa como al principio, como la teníamos nuestra guardiana. Vamos a firmar. Ok, vamos a liberar a Orfeo. Ella se pondrá contenta. Y si aquí estoy firmando mi sentencia, pues es una de las opciones. Es que es cara o cruz. Veremos si podemos revertirlo luego. Pero en principio tenemos que seguir cumpliendo algunas misiones. Veremos cómo termina. A ver, vamos allá. ¿Dónde hay que firmar? Right here. You'll find everything is in order. Verás que todo está en orden. The moment I have your signature, you will have the means to free Orpheus. The hammer. You guarantee the crown will be mine once the brain is defeated, and I swear that I will never use the crown to dominate a mortal. Oh, él también hizo un juramento, ¿eh? Nunca usará la corona para dominar a un mortal. Bueno, ¿quién confía en un diablo? Bueno, a ver. ¿Qué pasa si no te doy la corona ha llegado el momento? Va por mí. No se lo voy a preguntar, mía. Voy a ser yo más viejo que tú. A ver quién sabe más. Vamos a ver qué pasa. Firmemos el contrato. Alice la agrada, a Will la agrada. A ellos la agrada. 6 actualizaciones. Firmado. Perfect. One more rhyme, for old time's sake. The master was slain within his own house. They dined on him both, the cat and the mouse. The hammer is yours. You will find yourself in Orpheus's presence before the end comes. When you do, shatter the chains that hold him. Be sure to keep the hammer safe until then. Your survival depends on it. And I'll keep your contract safe in my house of hope. I'll be seeing you, and when I do, we dine. The ink has barely dried, yet you feel a growing disquiet at what exactly you just signed. Perhaps a diabolist can offer some comfort, or a way out. For a devil's bargain is a hard one to break. No es fácil romper un trato con el diablo. Pero puede haber una salida, ¿eh? Puede haber una salida. Dice que una diablesa puede... Ya tenemos el martillo. Bueno lo que acabamos de hacer. Bueno. Firmamos aquí un pacto con el diablo. Bueno, él dijo que no se metiría también con los mortales. Cuidado, ¿eh? ¿Liesel estará contenta? Sí, ¿no? Por liberar a Orfeo. I'd sooner have imagined shattering a planet with my bare fist than taking a deal with a devil. But we shouldn't regret the bargain, not for one instant. Raphael can have his crown, if it means breaking Prince Orpheus free. Will y ella estaban de acuerdo. Lo que pasa es que Corazón Sombrío ahí no ni opinó ni nada, ¿eh? Vale, ahora solo tenemos que volver a entrar en el prisma astral. ¿Podemos confiar en Raphael? Ese martillo áfico podría resultar inútil. No creo. ¿Cómo resultar inútil? Entonces, ¿para qué? Que si no podemos liberar a Orfeo y conseguir la corona, ¿para qué nos va a dar el martillo? Esperemos que Orfeo no nos arranque la cabeza en cuanto lo liberemos. Eso es verdad. The prince will be suspicious, but he won't be reckless enough to turn on his liberators. There'd be too little to gain from our deaths, and too much to lose. Now, to the Sheressa's Caress taproom. We must tell Voss the news.
Vale. Hay que ir a la taberna otra vez. Está el boss ahí esperando a ver qué hemos decidido, ¿no? There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. El emperador. Ahora ya no es la visitante onírica. Es que tampoco me gusta esa voz. No me gusta el emperador que me vaya dominando también. Fue Raphael. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Es que de verdad, yo no sé ni a quién quererle, si al diablo o al emperador este, cuál de los dos es más diablo, porque los dos también... El emperador ya... Es que ahora el emperador... el Azotamentes ya no me cae tan bien, pero bueno, me ofreció un trato, le voy a decir la verdad, me ofreció un trato. Él sabe cómo liberar a Orfeo. How interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. Sí. And what did he want in return for this knowledge? Por la corona. Le podemos engañar. No, no quiero engañarle. La corona que lleva el cerebro. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. Parece una idea magnífica, dice. Tell me, you turned him down. Dime que lo has rechazado. No decir nada. Era un buen trato, así que lo acepté. No sé en qué universo eso es asunto tuyo. Engaño. No vamos a engañar a nuestro... Era un buen trato, así que lo acepté. I was absent for one moment. If there is one thing you can be certain of, it's that the devil will come to collect. But that is your problem. I will not let you put our survival at risk. I have Orpheus well under control. Stay away from him. Now come. We have an elder brain to destroy. Bueno. El otro no quiere que libere a Orfeo, pero que se va a quedar ahí o qué. Quiere que destruya al cerebro, pero no a Orfeo. Que libere a Orfeo. Bueno, vamos a ver cómo va a terminar esto. A ver si podemos romper el trato. Si... De momento lo hemos aceptado. Porque yo sé que está en una de las misiones de aquí. Lo vamos a ver. Sé que está en una de las misiones de aquí. Y... Ah, mira, aquí está el boss. Ahora hablamos con él. Voss, friend to the comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Acepté su oferta. Liberaré a Orfeo tan pronto tenga ocasión. So quick to share it with him. This is not wise. Eso ha sido una estupidez. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from the Lich Queen's tyranny. Can it be? Will the mighty Prince Orpheus soon illuminate the astral plane? Orfeo dominar el plano astral. Voss, and I will follow him into battle. And you will wield the greatest gift Mother Gith ever granted her dauntless children. A silver sword. I will carry it for the honor of Gith, the great liberator, and her unforgotten son. Istik, now that you have the hammer, you must find a way to enter the astral prism. Once inside, smash Orpheus's bonds. His cry will shake the plains, and I will fly to your aid. The Prince of the Comet will sear the heavens again. Let the Lich Queen tremble. Think again. I will not permit your entry.
Tienes que dejarme entrar en el prisma. ¿Puedo convencerte de alguna manera? No, there is not. Questions, Istik? You seem to be lost in thought. Sí, ¿cómo entramos ahora al prisma? Ok, entrar en el prisma astral será complicado. Yes, but you will meet this challenge, as you've met so many others. ¿No atacará si lo liberamos? The Prince of the Comet aches for githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Ok. Recompensa. Ayuda al Voss. Le hemos mostrado a Voss el martillo órfico y nos ha dado una poderosa espada de plata, la mejor arma de la cultura githyanki. Se ha marchado para preparar la revolución que seguirá la liberación de Orfeo. Buah, ¿y esta es mejor que la que tiene Lace? Aquí está, espada de plata de plano astral, legendaria. Es que esta también es muy buena. Vamos a ver. Estas dos armas son... Fijaos. Es rara, el rompealmas es rara. 11-24. Pero bueno, la espada de plata de astral. 13-28. Buah, más 2 de ácido, más 1 a 6 de psíquico. O sea, más poderosa todavía. Cuando la empuña un githyanki, esta arma inflige de 1 a 6 de daño psíquico de daño adicional. O sea, más aún. Más resistencia psiónica Jin. Si un githyanki puede esta arma, tiene ventaja en las tiradas de salvación, inteligencia, sabiduría y carisma, resistencia a daño psíquico. Y no es posible hechizarlo. ¡Buah! Pero esto es un monstruo de arma. Espada de plata del plano astral. ¡Qué bestialidad! Si el espadón rompe almas era una bestialidad, fijaos. Mirad la comparación. 11-24, 13-28. 2 a 6, de esos 6, 2 a 8. De ácido lo mismo, pero tiene más de daño psíquico. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Buah. Esta es buenísima, pero... Claro. A ver, ¿me la pongo yo? Ahora no tengo escudo, pero... Ah, mira, yo no hago tanto daño. Claro, porque yo no soy githyanki. 5-18. Yo no soy githyanki. Mira, tenemos más gusanos. ¿Será para darle a todos los compañeros? No sé. 5-18. Bueno, a ver. No. ¿Ah? 4-16. Tampoco hay gran diferencia. Y por lo menos me pongo el escudo. Así. Venga, también tiene daño necrótico. Venga, el espadón. Dejemos así de momento. Este espadón me gusta, ¿eh? Este espadón me gusta. Pero bueno, ¿quién de nosotros tenga tanta fuerza para llevarlo? Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo vamos a subir al nivel 9? 64 puntitos de nada. Ha cambiado todo este tema, ¿eh? Cuidado. Inutiliza a los guardias de acero. Ah, esto es lo de los gnomos, ¿no? Encuentra la fundición de la guardia de acero.
Haz un pacto con el diablo. Ya lo evita el pacto y cumple el pacto. Ah, vale. Vale, vale. No está todo dicho, Cuidado. Esto de que el diablo sabe más por diablo que por viejo que por diablo. Eso habrá que verlo, a ver qué. Porque aquí tenemos. Evita el pacto. Busca la forma de acceder a la casa de la esperanza de Raphael. Hemos firmado el contrato a Raphael, pero estamos empezando a dudar de que sea buena idea entregar la ultrapoderosa contra. Es listo, pero puede que nosotros lo seamos más. Si pudiéramos colarnos en la casa de la esperanza y destruir nuestro contrato, el pacto quedaría invalidado. Buah, si queda el pacto invalidado y nos quedamos con el martillo y con la espada, eso sería: cumple el pacto, consigue la corona de ASUS. Según nuestro pacto, Raphael, tenemos que entregarle la corona. Sí. Buah, yo estoy más por evitar el pacto. A ver quién es más listo. Libera a Orfeo. Podemos liberar a Orfeo de todas maneras, incluso evitando el pacto. Espera la mejor oportunidad para liberar a Orfeo. Hemos hecho un trato con el diablo Raphael y nos ha entregado el martillo órfico. Deberíamos esperar a la próxima oportunidad para entrar en el prisma astral y liberar a Orfeo. Vale. Es que si no cumplimos el pacto, podemos también todavía liberar a Orfeo y agradar a nuestro emperador, o sea, a nuestro guardiana onírica, ¿vale? Y luego tenemos el mago, la de Gel. Habla con la librería de artículos de hechicería. Vale, es sobre. Con el diablo Raphael. Ha dicho que busca un legendario artefacto en la corona de Carso. ¿Sería la corona que llevaba el cerebro del anciano? Sí, seguro, eso ya lo sabemos. Y se actualizó también esto. Acerca a Orfeo en el prisma astral. ¿Bien? Eso sigue siendo lo mismo. De liberar a Orfeo. Y vale, ya misiones completadas. Esto ya. Ok. Y ayuda. Vale, ayuda al boss. Pues mira, hemos completado otra de misión principal. Vale, pues entonces vamos bien. Chicos, vamos bien. Ah, mira, quiere hablar ahora aquí. A ver, Lisa. Aquí no pasamos el vídeo todo hablando. I've dreamt of wielding a silver sword. The swords cleave both meat and mind, body and brain. To swing one, mesmerizing. To be slain by one, agonizing. Everyone I bleed with the sword will be my tribute to Prince Orpheus. Va, esta espada es. Buah, estás contenta, ¿eh? Tiene una de las espadas. Si no, no sé si será la más legendaria o la mejor del juego, pero. Tremenda espada. Historia. Nada, tengo -1. ¿Podría esta espada ser suficiente para liberar a Orfeo? Pasemos a otro asunto. Ya. Pensar en tus conviertos son las espadas de plata y Yankee. ¿Qué detalles se ha dejado, Leitzer? No. Bueno, a ver. ¿Qué va? En -1. Necesito. Buah, 19 o 20. 19 o 20. Espera. Si ponemos un bonificador. Son de 17 a 13. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Averigüemos. Pues sí. ¿Cómo que -1? ¿Qué? No, yo le he puesto el bonificador. Yo le he puesto el bonificador. ¿Cómo que? Ahora ya no puedo. Bueno, es igual. Venga, es igual. Ya está. No pasa nada. Y lo habíamos superado, ¿eh? Si pusiéramos de 1 a 4 bonificador. Continuar, venga, va. Maisel gave a thorough description. You can't think of more you would add. Vale, no añadamos nada. Venga, marchémonos. Bueno, hay una cosa interesante. Que, aparte que ya estamos a puntito. Es que... Hoja del personaje. Ahora mismo...
Githyanki, ya... Bueno, el brujo ya se está enamorando. La relación es aceptable, la confianza de personajes avatar es variable, pues ella también. Aceptable, pero el brujo ya es muy buena. Y la de Girl ya es formidable. Chicos, hay que marcharse de aquí. Vámonos ya de este puticlub. Vamos a... Madre mía, este vídeo se nos ha pasado, pero aquí hablando todo el tema. Bueno, nos hemos enterado un poquito más de la historia, ¿eh? Es interesante. You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. Vamos a ver dónde tenemos ahora las misiones. Pues han desaparecido de aquí. Pues va a haber que entrar. Va a haber más que entrar para allá. Y Rivington, no sé ni lo grande que es, si hay algo más por aquí. No sé si inspeccionar más antes de entrarnos ya a la ciudad. Porque allá hay otra entrada. Aquí había un control, pero allá hay otro control, ¿eh? Allá vamos a tener que ir. Echemos un vistazo antes de entrar allá. A ver si hay algo más por Rivington. Demos una vueltita por aquí rápido. Y si no, pues nos vamos ya para... Quiero conocer un poco más Rivington. A ver lo grande que es también. Mensajero de la Costa de la Espada, eso ya lo arreglamos. ¿A dónde nos llevan estos caminos? Ok, estoy viendo también el minimapa, Cuidado, que por aquí no podemos seguir. ¿A dónde nos lleva por aquí? Por aquí se puede bajar. ¿Y aquí arriba qué hay? Bueno, aquí hay una puerta, que hay una casa aquí. ¿Una casa? ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde hemos llegado? Vamos por aquí. Por la parte de atrás de la mansión de Arthur. Hemos llegado aquí. ¿Esto qué es? Puerta vieja. No se abre. Vamos a ver si no se abre. Es un molino. Ábrete, sésamo. Ok, ¿qué hay aquí? Molino abandonado. Pues nada, un molino abandonado. ¿Qué hay aquí? Una trampa. No, una trampilla. Sótano. Quise entrar y le he dado a la trampilla. Hemos bajado. ¿Qué hay en la trampilla? ¿Qué hay aquí abajo? Hay alguien aquí durmiendo. Un Azotamentes durmiendo. Chicos. Hay aquí un pulpito durmiendo. ¿Qué? Hablemos con él, ¿no? Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Recién nacido. No me parece muy afortunado despertar a la zona, atacar a la criatura, sigilo, escabullirte. ¿Y por qué? No me parece muy afortunado. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on, kill it. Absorb its power. Just like you did before.
Ok. Vamos a atacarlo. Sí, sí. Sí, se despertó. What? No, I've had so little time. Que comience el combate. A ver. Nah, lo liquidamos. Y aquí subimos de nivel, ¿eh? Y aquí subimos de nivel, chicos. Ya está. Vamos todos primero. Ya está, se acabó, mi amigo. Y por encima conseguimos un renacuajo y subimos de nivel. Buah, pues mira qué buena idea fue venir aquí a Rimingstone. No, espera, que tú con... Dale con fuego, que también tienes... Hacer más daño con fuego, que tienes el anillo. Va, con esta arma, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Y subimos de nivel. Ahora mismo. Ahora mismo. Trae para acá. Cerebro de Azotamentes. Un turno. Está más pegajoso. Ah, no, ya no tengo renacuajos. Ok, aquí hay una llave. La llave del molino, una pluma. Y anillo de veracidad. Obtiene ventaja en las pruebas de perspicacia. Trae para acá todo. ¿Y las notas qué? Órdenes absolutas. Recién nacido. Leer. Alma leal. Alián. Ha llegado tu hora. La absoluta convoca a todos los fieles. Y tú has sido fiel de corazón. Sal de tu barracón. Deja atrás tu armadura y todas las insignias de descargo por una forma de parte de puño ardiente. Has sido una verdadera alma leal, pero pronto será mucho más. Será uno de nosotros. Hombre, era un alma leal. Trae para acá. Vale. Qué mejor que un cofre que esto, ¿no? Qué mejor que un cofre. Ya no me interesa si hay cofre aquí. Bueno, a ver, si lo hay. Sí, pero no. Esto fue mejor que un cofre. Esto fue mejor que un cofre, chicos. Chicos, venid al molino. Y vos encontráis esta sorpresa. Vámonos. Sí, sí, nos vamos de aquí. Sí, señor. Sí, señor. Buah, maravilloso. Maravilloso. No sé si habrá algo más por aquí, detrás del granero. Pero, hagamos una cosa. Hay que subir de nivel. Maravilloso. Déjame ver el tema del... Esto. Yo lo voy a consumir. Ah, sí, mira. En vez de un renacuajo... Es como un renacuajo. Vale. Sí. Es como un renacuajo, sí, señor. Ok. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Pues... Profundizar tu sentido del yo y utilizas pericacia en las pruebas de persuasión, engaño e intimidación. O explosión mental. Aún no se ha entrenado, pero lo podemos entrenar ahora. Daño 533 psíquico. Emite una oleada crónica de energía psíquica con la posibilidad de dejar aturdidos a los enemigos a los que le afecte. Fracturar psique. 5 turnos. Un turno. Invaden la mente de un objetivo y sabotea sus defensas. La clase de armadura del objetivo se reduce en 1. 5 turnos. Tirada de inteligencia. Descanso corto. Tirada de inteligencia y descanso largo. Este es mejor, ¿eh?
La explosión mental. Y luego tenemos forma de la bestia trémula. Te transformas en una bestia trémula que puede desplazarse a sí misma y a los enemigos. Y tiene 85 puntos de golpe. Uf. Yo quiero probar esto. La forma de bestia trémula. Vamos allá. Si ya estamos hechos unas bestias. De feo que estamos. Hombre. Buah, tenemos más poderes que el carajo ya. Tenemos más poderes. Míralo. 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 Y tiene 85 puntos de golpe. Es que es una... Y bueno, podemos subir de nivel. Listo. Subimos de nivel, chicos. Vamos allá. Maravilloso. Bueno, 85 ya tenemos aquí. 85 puntos. Obtienes un conjuro y sustituir conjuros. ¿Qué conjuro? Venga, uno de 3. Flecha de relámpago. ¡Buah! Después del empleo de flecha, el objetivo parte con otras descargas pequeñas que dirigen hacia criaturas cercanas. Acepto. Sustituir conjuro. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Hay alguno que no me guste por aquí? A ver, este no me hace mucha gracia. Lo de la paña tampoco, Pero bueno, esto en caso de emergencia. Este es el que no me hace gracia. Me lo quito. Confirmamos. ¿Y cuál ponemos? Bueno, tenemos aquí otros más. Tenemos este, luz de día, encanta objeto para que brille como el sol e invoca una esfera de luz solar que disipa toda la oscuridad que haya a su alrededor. Va, interesante. Conjurar descarga de proyectiles. No, viene siendo lo mismo. Esto no me hace mucha gracia. Crecimiento vegetal tampoco. Protección contra energía. Toca una criatura para otorgar resistencia al ácido, frío, fuego, relámpago, trueno. No, lo de la luz, venga. Me quedo con lo de la luz. Ok, lo cambiamos por los torpedos esos, que no me hace mucha gracia. ¿Aceptamos? Vale, ya tenemos... ¡Buah! Fantástico. Sí, señor. Will. Hombre, ahora tienes casi la misma vida que tenía yo antes. O tienes un conjuro y una invocación. Venga, va, un conjuro. ¿Qué le podemos poner aquí? ¿Qué conjuro, mi amigo, es bueno? Tendría que averiguar, el tema de los conjuros. Este de moverse, el paso brumoso. No, bueno, ahora ya puede moverse a donde quiera. Porque él tiene los poderes ilícitos también. Ok. Golpe flamífero. Cuidado. Conjuro de evocación nivel 5. Genera una columna de fuego divino que ruge desde los cielos como si fuera la ira de unos ángeles afrentados. Si... Fijaos, si se supera, los objetivos sufren la mitad de daño. Si lo superan, si no, full. Me gusta. Este mismo. Inmovilizar monstruo. Paralizas una criatura, no puede moverse, actuar ni reaccionar. Los ataques desde 3 metros o menos siempre tienen como resultado un crítico. Este también es interesante. Ah, pero monstruo. Es que esta es puede ser cualquier criatura. Va, vamos a quedarnos con esto. El golpe flamífero. Me gusta. Ok. Invocaciones. Vamos a ver, ¿qué le ponemos? Vista diablo, infernal. Descarga, habla bestial. Siervo del caos. Puedes lanzar cuba elemental usando un espacio en conjuro de brujo. ¿Ah? Puedes lanzar conjurar elemental usando un espacio en conjuro de brujo. Este es interesante, Salto sobrenatural, susurros de la tumba, libros secretos ancestrales, palabras aterradoras, esculturas de carne. Enfalada,
Marca del mal augurio. Descarga agónica. No. Esto ya lo tenemos. Habla bestial, influencia seductora. Esto ya lo tenemos. Máscara de los 1000 rostros, no. Uno con las sombras. Nah. Siervo del caos. Aceptamos. Laser. Buah, estás poderosísima. Y con esa espadón, olvídate. Vale, rasgo de clase, indomable. Te has vuelto tan resistente como un golem de hierro. La verdad que sí. Siempre que falles una tira de salvación, puedes volver a tirar y utilizar de nuevo el resultado en su lugar. Bueno. Y subimos 85. Perfecto. Y nuestro cariño, corazón sombrío. Ya tiene 75. Y ya no hace falta ponerle ningún conjuro. Estás guapísima, ¿eh? Oye, decir que no. Está... bien. La capa esta se la pongo porque tiene los atributos que tiene, pero... Niña, está muy bien. Rasgos de clase. Salud aumentó a 75. Y ahora ya tenemos estos conjuros. ¿Ah? Atadura planar, cuidado, Apuntas una criatura ultraterrena. Bueno. ¿Esto qué es? Plaga de insectos. Plaga de insectos. Es que esto, la leche. El golpe flamífero, esto se lo tenemos también. Mira, se lo pusimos a Will. Disipar el bien y el mal. Y contagio. Fantástico. Y luego tenemos conjuros de dominio de engaño. Dominar persona y lo de los antifaces, apariencia. ¿Aceptamos? Maravilloso. Pues sí, chicos. Qué maravilla, qué maravilla. Mira ahora, ya tiene el pelo negro. Mira, aquí tiene el pelo negro. Pero aquí no. My faith will guide me. La verdad es que el pelo negro quedaba muy bien, Si parece mayor. A ver, estás guapa igual, pero... Ok. Pues sí, mira. Aquí lo tiene. Golpe flamífero. Sí, señor. Buah, y tiene más, Cuidado. No tiene más. Hasta aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poderío! Ah, mira, ella también tiene lo de luz del día. Y se lo hemos puesto a Will también. Bueno, es igual. Will subió 84, Will. No es posible. ¿Por qué Will sube 84? ¿Por qué? Hay algo que le está dando... Porque él tenía 75. Le subió 9. Le subió 9, ¿por qué? Pues por algo de aquí. Le subió 9. Ah, mira. Claro. Por la constitución, la armadura. La armadura le da más 2. Claro, al darle más 2 le subió ahí. Perfecto. Maravilloso. No hay ninguna misión que tengamos que hacer aquí. Así que vamos a seguir con nuestra aventura. Seguimos avanzando. Nos vamos a la encrucijada de la Sierpe. Y si no me engaño, todas las misiones que tenemos que seguir haciendo van a tener que ser cruzando aquel punto. ¿Qué punto? Este portón. Seguro, porque no veo aquí... No veo, aparte de comerciantes... Fijaos. Fijaos que tenemos aquí. Uf. Aquí tenemos 3... Quieto, parado. Le está pasando algo. Claro, va a reventar, va a acabar. Aquí tenemos 3 en lugar de 1. Porque se estropee uno... Bien, pero que se estropeen los 3...
Esta ya nos lleva por otra parte, ¿eh? Encrucijada de la Sierpe. Fijaos. Ese es el tramo sur de la encrucijada. Este es el control. Y aquí ya entramos a otro terreno, ¿eh? Aquí ya entramos a la encrucijada de la Sierpe. A lo mejor tendrá el punto norte. Bueno, hemos subido de nivel. Hemos hecho un trato ahí con el diablo, que a ver si lo podemos romper y liberar a Orfeo. Sí, señor, ya estamos en nivel 9. Estamos avanzando, yo creo que vamos bien. Y tremendo espadón legendario que le hemos conseguido a Laser. Señores, lo vamos a dejar aquí. No quiero que se haga más largo. Espero que les haya gustado. Y ya sabéis que si ha sido así, darle un like, que no cuesta nada, ayuda mucho. Y así podemos continuar con nuestras aventuras. Nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo. ¡Chao, chao!